Hola, buenas tardes. Yo soy Alfonso Cruz y vamos a estar presentando mi equipo y yo la práctica uno, análisis de casos de finiquito. Esto perteneciente a la unidad temática normatividad laboral aplicable a sueldos y salarios. Como introducción, en esta actividad analizaremos la terminación de una relación laboral de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Primero revisamos el caso de una renuncia voluntaria donde un trabajador no tiene derechos de una indemnización por despido, pero si el pago de las prestaciones que generó durante el tiempo que laboró concluye la prima de antigüedad por más de 15 años de servicio. En el siguiente caso, a grandes rasgos, estudiamos también un caso de despido injustificado, en el que la ley protege al trabajador mediante el pago de indemnización y prestaciones correspondientes. Para ello, realizaremos el cálculo de conceptos como aguinaldo proporcional, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad y la indemnización constitucional de 3 meses de salario. Y con este ejercicio buscamos comprender cómo se aplican las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y cómo se determinan los derechos económicos que corresponden a los trabajadores al finalizar una relación laboral. Enseguida daremos caso al primero. Hola, buenas tardes. Yo soy Rosa Isela. Yo les voy a explicar el caso uno. Se trata de una determinación de finiquito de renuncia voluntaria y que por disposición de ley hay obligación de pagos que tiene el patrón. El planteamiento del caso debe de estar con los datos necesarios para poder determinar los conceptos e importes que tiene el trabajador y son los siguientes. En este caso estamos hablando de un trabajador, es Felipe Pérez Martínez, y los datos que nos deben de interesar es la fecha de ingreso, salario diario, motivo de separación, fecha de separación y las prestaciones legales que en este caso son mínimas de la ley. Aparte, tenemos que tener en cuenta que trae una información adicional que se le pagó prima vacacional el 16 de mayo del 2024, disfrutó su periodo vacacional conforme a la ley y el 19 del 12 del 2024 se le pagó el aguinaldo, que conforme a la ley le corresponde. Para iniciar el mecanismo del cálculo, se estiman los datos generales. Se va a tomar en cuenta el salario mínimo vigente, tiene un tipo de contratación indeterminado y la fecha de ingreso fue el 16 de mayo del 2020 y su fecha de renuncia fue el 4 de abril del 2025. La antigüedad está estipulada en dos sentidos. Una que es tiempo laborado de antigüedad en años que le corresponden y la otra es en tiempo laboral de antigüedad en días. Es importante tomar en cuenta cuántos días laboró a partir del 1 de enero a la fecha de renuncia y el número de días de vacaciones que de acuerdo a los años de servicio le corresponden. Se hace el cálculo de salario mensual, el porcentaje de prima vacacional, que en este caso es el 25%, y el número de días de aguinaldo, que son 15. Para iniciar, se determina la cuota diaria del trabajador. De acuerdo al artículo 135, se realiza la determinación de las prestaciones devengadas en el último año de servicios y el cálculo del aguinaldo. De acuerdo al artículo 87, es el cálculo de la parte proporcional de vacaciones. Para el efecto de vacaciones se toma la antigüedad a partir de su ingreso hasta la fecha de renuncia y son 15 días de aguinaldo correspondientes al año en curso. De acuerdo al artículo 80, es la determinación de la parte proporcional de la prima vacacional. Se considera el 25% sobre el monto de las vacaciones proporcionales. Cálculo del monto total de finiquito, prestaciones devengadas, y se finaliza con el cálculo del monto total del finiquito. Aquí se suman la parte proporcional del aguinaldo, parte proporcional de las vacaciones y la parte proporcional de la prima vacacional, más el pago de 4 días de su salario que elaboró en el mes de abril a la fecha de su renuncia. En este caso, habría que revisar si el trabajador tiene conceptos pendientes de pago para aplicarlos en el recibo. Ok, yo soy Mireya García y les voy a presentar el caso número 2 que corresponde al trabajador Juan Antonio Pérez. Juan Antonio ingresó a trabajar el 16 de mayo del 2000 y presentó su renuncia voluntaria el 30 de abril del 2025.
Esto significa que laboró para la empresa aproximadamente 25 años, por lo que al terminar la relación laboral tiene derecho a recibir las prestaciones que establece la ley. Al tratarse de una renuncia voluntaria, se debe realizar el pago de su finiquito, el cual incluye las partes proporcionales del aguinaldo, vacaciones, prima vacacional generadas hasta la fecha de su separación. Sin embargo, lo que vamos a ver en este caso es la prima de antigüedad. De acuerdo con el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, estas prestaciones consisten en un pago de 12 días de salario por cada año de servicio prestados. Además, la fracción 3 del mismo artículo señala que cuando un trabajador renuncia voluntariamente tendrá derecho a recibir estas prestaciones siempre y cuando haya cumplido al menos 15 años de su servicio. Juan Antonio cumple perfectamente este requisito, ya que trabajó cerca de 25 años en la empresa y por esta razón sí tiene derecho al pago de la prima de antigüedad. Otro aspecto importante es que para calcular esta prestación no siempre se utiliza el salario real del trabajador. Los artículos 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo establece que el salario base para el cálculo no puede exceder el equivalente a dos salarios mínimos generales vigentes. Por ello, aunque Juan Antonio percibía un salario diario de 723, para efectos de la prima de antigüedad se utiliza un salario de 557.60 diarios. En conclusión, los fundamentos legales de este caso se encuentran principalmente en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, que regula la prima de antigüedad, y los artículos 485 y 486, que establece el límite salarial para el cálculo. Gracias a sus casi 25 años de servicio, Juan Antonio tiene derecho tanto a un finiquito como al pago de la prima de antigüedad. Ahora mi compañera Itza les presentará el caso número 3. Hola, a continuación les voy a explicar el caso número 3. Aquí estamos hablando de un trabajador que se llama Juan Pablo Ramírez López y aquí se va a ver el cálculo de un despido injustificado. De acuerdo en este finiquito, de acuerdo al fundamento legal del artículo 48, el trabajador tiene derecho a solicitar la indemnización constitucional por el despido injustificado. Eh, las prestaciones de vengada, que son el finiquito, que es el aguinaldo proporcional, que es de acuerdo al artículo 48, donde los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 15 días de salario. Si no cumplen el año, tienen derecho a la parte proporcional al tiempo trabajado. Igual lo que son las vacaciones proporcionales, de acuerdo al artículo 76, donde los trabajadores con más de un año de servicios disfrutan de un periodo anual de vacaciones pagadas. Y lo que es la prima vacacional, que es el fundamento legal del artículo 80, donde los trabajadores tienen derecho a una prima no menor del 25% sobre los salarios que le corresponden durante el periodo de vacaciones. En este caso, como les comentaba, este trabajador tiene derecho a lo que es la determinación del monto de la prima de antigüedad, que eso es de acuerdo al artículo 162, que es por el importe de 12 días del salario por cada año de servicio. Existe una regla para el despido. Se paga obligatoriamente en caso de despido, sea justificado o injustificado sin importar los años que lleve el trabajador. De acuerdo al tope salarial, de acuerdo al artículo 485 y 486, el salario base para el cálculo de la prima de antigüedad no puede exceder el doble del salario mínimo de la zona económica. En este caso, como se muestra, son los 497 que se multiplica por 2. Y luego la indemnización constitucional. Esa se fundamenta en el artículo 123, apartado A, fracción 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en el pago de 3 meses de salario integrado por concepto de indemnización por despido injustificado. Y bueno, aquí como podemos ver,
tiene el cálculo, bueno, el cálculo normal, que es el finiquito, pero aquí ya se calcula la indemnización y también se calcula los 3 meses que te da para hacer la parte proporcional del aguinaldo. Y ya, bueno, ya el monto total que nos da en este caso son 132.516.20, donde se suma el total del finiquito del trabajador, el monto de la prima de antigüedad, el importe de la indemnización constitucional y el importe de salarios caídos. En este caso no aplica, ya que no, bueno, no se va a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Eso sería todo de mi parte. Muy bien, para poderle dar cierre a este tema y dar nuestra propia conclusión, el desarrollo de estos casos prácticos permitió comprender de manera más clara la aplicación de la Ley Federal del Trabajo en los diferentes tipos de determinación. A través de los cálculos realizados fue posible identificar las prestaciones e indemnizaciones que corresponden a los trabajadores según cada situación, ya sea por renuncia voluntaria o por despido injustificado. Asimismo, se destacó la importancia de calcular correctamente conceptos como el aguinaldo, las vacaciones, las primas vacacionales y primas de antigüedad, ya que forman parte de los derechos laborales que deben ser respetados. En general, esta actividad fortaleció nuestro conocimiento sobre la legislación laboral mexicana y su aplicación en situaciones reales dentro del ámbito laboral. Bueno, por esa parte es todo. Muchas gracias. Eso sería todo por nuestra parte. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.